Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto encontrarnos acá de esta forma, eh, a la espera de ese encuentro presencial que podremos tener algún día. Estamos esperanzados con que algún día podamos encontrarnos presencialmente y recuperar los espacios que teníamos en nuestro edificio. Pero la iglesia no es lo mismo que el templo. Los templos no están siendo utilizados, la iglesia en cambio sí sigue funcionando y esta es una forma en que la iglesia funciona. Quiero darles una cordial bienvenida a quienes nos ven también eh, por YouTube o por Facebook. Un abrazo grande. Es un gusto encontrarnos con los que somos habituales de la iglesia, pero también es un gusto ver a quienes están hace poco tiempo participando y a quienes están por primera vez. Queremos decirles que se sientan como en casa, ¿no? Como en casa. Eh, la consigna en nuestras reuniones de Zoom es que si alguien no puede encender su cámara, no lo haga, pero quien pueda hacerlo, hágalo, porque entonces así nos vemos, que es una forma de paliar un poquito esto de no estar encontrándonos presencialmente. Qué bueno, qué bueno que podamos seguir con nuestros estudios en este caso, el libro de Deuteronomio. Hoy quiero invitarlos a leer en el capítulo 2 de Deuteronomio. Vamos a leer desde el versículo 26 al 37 y vamos a explicar al comienzo de la reflexión, ni bien terminemos de leer, vamos a explicar algunas pautas que hay que tener en cuenta cuando uno lee estos textos antiguos, especialmente cuando uno lee textos donde la situación se describe con tanta violencia como se describe en este texto, ¿no? La mayoría de los que han leído alguna vez el Antiguo Testamento se habrán preguntado: ¿cómo es esto que Dios sea tan violento, tan violento? Y después leemos el Nuevo Testamento y parece que Dios es tan de amor. Especialmente quienes enseñan a niños se preguntan: ¿y cómo enseñamos esto a los niños, por ejemplo? ¿No? Dan ganas de que este sermón no lo escuchen los niños mejor, porque pueden asustarse con el Dios tan violento que aparece acá. Bueno, para evitar ese tipo de caminos, vamos a intentar entregar al comienzo del sermón unas pautas de interpretación de los textos antiguos. Pero vamos a leer primero, entonces, Deuteronomio, capítulo 2, versículos 26 hasta el 37. Dice así: desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz: déjanos pasar por tu país, nos mantendremos en el camino principal, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y todo el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro como lo es hasta hoy. Este texto, ¿no?, ya muestra que el que está escribiendo está parado en el futuro de esta historia, ¿no? Mira hacia atrás y dice que Dios lo quería hacer súbdito como lo es hasta hoy, el tiempo en que él está escribiendo. Entonces el Señor me dijo: ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país. Láncense a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos, junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida, solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos.
desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, hasta Galaad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa. No es uno de esos textos que uno diga, oye, vamos a predicarlo todos los domingos, ¿no? Son textos de difícil comprensión y sin embargo están en la Biblia, y por estar en la Biblia deben ser estudiados y deben ser analizados para extraer de ahí una enseñanza. Requiere entonces unas comprensiones previas que no son propias de sermones. Ustedes saben que el género sermón no es el mismo el del estudio bíblico o el de la conferencia. Sin embargo, como en nuestro caso el énfasis del sermón es también enseñar la palabra y que salgamos de acá conociendo más la Biblia que estudiamos, entonces se impone la necesidad de dar algunas explicaciones previas. Primero, la narración del Deuteronomio es la memoria de los acontecimientos pasados, ¿no? Los que han estudiado Deuteronomio con la pastora María Eugenia en la Academia Bíblica habrán analizado esto con más detalle. Ahora están en Números y en Levítico y están haciendo esto mismo, seguramente. La narración del Deuteronomio es la memoria de los acontecimientos pasados. En ese texto en el que me detuve mientras leíamos, ustedes pueden ver que el que está escribiendo el Deuteronomio está escribiendo desde el futuro. Cuando ya toda esa experiencia pasó, ya llegaron a la tierra, ya han vivido su tiempo, entonces mira para atrás, analizando la situación y reflexionando en todo lo que Dios había hecho en el pasado, ¿no? Los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se atribuyen en la antigüedad a Moisés como el autor o como la autoridad máxima del libro. Sin embargo, sabemos que los escritores son desconocidos, son de una época bastante posterior. Pero entonces mira hacia el pasado y reflexiona en esos acontecimientos, reflexiona en lo que pasó y es capaz de ver en esos acontecimientos bélicos, en esos acontecimientos a veces de triunfo y otras veces de fracaso, es capaz de ver la acción de Dios. Entonces está mirando hacia atrás para narrarlo a las nuevas generaciones que no conocen lo que había pasado. Ya la misma narración del Deuteronomio es Moisés contando la historia a la nueva generación, pero la escritura misma del Deuteronomio es todavía posterior, así es que es una mirada hacia el pasado, la recuperación de la memoria de los acontecimientos pasados. En segundo lugar, el recuerdo de esos acontecimientos pasados se hacen en las categorías de la época del escritor. A nosotros, ciudadanos del siglo XXI, nos parece sorprendente el nivel de violencia que se narra en estos textos. Fíjense que Moisés, que es el que en la narrativa está contando la historia, dice como si nada, ¿no? Matamos a mujeres, niños y hombres, no dejamos nada, ninguna ciudad quedó en pie. Cuando uno mira hoy día las noticias de lo que pasa en algunos pueblos en guerra y ve los edificios destruidos, uno dice, pero ¿cómo puede haber tanta miseria humana que destruya eso? Bueno, leemos la Biblia y es peor todavía. ¿Qué pasa acá? Claro, el que está contando la historia la está contando en las categorías de su tiempo, no en las categorías del siglo XXI, con los derechos humanos, con la Convención de Ginebra, con una serie de elementos que pondrían coto a la violencia, incluso en
en las guerras oficiales, ¿no? Pero en esa época, esta es la forma de narrar las victorias. Esta es la forma de decir ganamos. Cuanto más destrucción se ocasiona, más grande parece ser entonces la victoria. Entonces no hay que sorprenderse de una gran cantidad de cosas que se mencionan en la Biblia como si fueran cosas terribles desde nuestro punto de vista, porque lo son terribles desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de quien está escribiendo, estas son cuestiones propias de su época, así se manejaban las guerras, así se expresaban las victorias, así se narraban las derrotas y las victorias. Lo tercero es que el énfasis en nuestra lectura de la Biblia, la lectura devocional que hacemos de la Biblia, y también el énfasis en nuestro sermón, debe estar entonces en aquello que el narrador comunica a la nueva generación, pero no en las categorías en que comunica ese mensaje. O sea, en medio de estas categorías, cuando él dice destruimos mujeres, niños, edificios, qué sé yo, todo, en medio de esas categorías está comunicando algo. Está usando las categorías de su tiempo. Si la misma historia la contara hoy, estaría usando otras categorías. Nosotros nos vamos a preocupar de aquello que comunica el texto, entendiendo que las categorías con las que lo comunica son a veces muy duras para nosotros, pero son las que se usaban en ese tiempo. Con estos tres elementos en mente que hay que aplicar para el estudio de prácticamente toda la Biblia, pero en nuestro caso especialmente para el Deuteronomio, con esto en mente digo, los invito a reflexionar en nuestro texto de hoy que vamos a analizar bajo un título sugerente. Vamos a hablar de un tramo muy difícil en el camino. Un tramo muy difícil en el camino. Un tramo muy difícil en el camino no es lo mismo que un tramo difícil en el camino, ¿no? El de la semana pasada era un tramo muy difícil difícil en el camino. El de hoy es un tramo muy difícil en el camino. Deuteronomio está narrando el proyecto de Dios para su pueblo. Lo narra como un peregrinaje que los lleva desde la esclavitud de Egipto a la libertad de Canaán, ¿no? Gran parte del grupo que está escuchando a Moisés, según la narrativa, no fue la misma que salió de Egipto, todos murieron en el desierto. Por lo mismo, esta nueva generación no conoce gran parte de esas historias iniciales, no escuchó a Dios en el monte Sinaí y requiere, por lo tanto, recuperar ciertos elementos de la memoria para continuar con el proyecto de Dios, que es llevarlos desde la esclavitud a la libertad. Ese camino de la esclavitud a la libertad es siempre complejo. Incluso es complejo para nosotros en la fe cristiana, que también a veces nos cuesta vivir la libertad que nos da el Señor, porque la libertad que nos da el Señor implica que tenemos que tomar decisiones y a veces nos vamos a equivocar. Más veces nos equivocamos que las que acertamos, yo creo, ¿no? Muchos creyentes de buena voluntad a veces optan por formas de religión en las que ceden su derecho a otros líderes que piensen y que tomen decisiones por ellos, porque ser libres es una carga difícil que también a los cristianos nos cuesta llevar, cuanto más a este pueblo de Israel que había vivido en Egipto. Los lectores antiguos de la Biblia recordarán que Israel vivía pensando en el desierto las cosas ricas que comían, o por lo menos la alimentación que tenían en Egipto. Ahora eran esclavos, digamos, pero tenían para comer. Ahora en pleno desierto eran libres, pero no tenían para comer, tenían que buscar sus propios recursos. Ser libre es difícil. En el camino de la libertad hay tramos difíciles y hay tramos muy difíciles. Lo que no hay son tramos fáciles, ¿no? Están los difíciles
y están los muy difíciles. El sermón de la semana pasada mostraba de alguna forma una parte difícil del tramo, a pesar de que era un trayecto pacífico, las grandes tentaciones, las grandes amenazas que ahí aparecían, hacían difícil el tramo. Hoy vamos a hablar de un tramo muy difícil y seguramente vamos a encontrar bastantes elementos comunes con nuestro propio peregrinaje, camino a la libertad en el que estamos insertos. En este recuerdo que hace Moisés y en este recuerdo que encontramos en el Deuteronomio, que se hace, ya lo hemos dicho, con las categorías de su propio tiempo, así es que no vamos a quedarnos con las categorías, pero sí con el contenido, se dejan ver tres elementos que, a mi juicio, y yo quiero compartir con ustedes, destacan. Primero, en el seguimiento de la voluntad de Dios, la actitud del pueblo de Dios ha de ser siempre, y en primer lugar, la de una convivencia pacífica y justa. Dios nos lleva por un camino. Seguimos camino a la libertad. Estamos en un trayecto en el que Dios nos puso. Avanzamos como un pueblo que peregrina en este mundo. Bueno, en ese seguimiento, igual como Israel, la actitud correcta del pueblo de Dios ha de ser siempre y en primer lugar la de una convivencia pacífica. El texto del Deuteronomio, el capítulo 2, versículos 26 al 29 que acabamos de leer, dice que Moisés le dice a este Sihón, que es rey de un territorio por el que tienen que pasar, déjanos pasar por tu país, nos mantendremos en el camino principal, o sea, no entraremos a tus sembrados, ni entraremos a tus ciudades, no nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda, no tendremos la actitud prepotente que dice, como Dios va conmigo, pisoteo lo que fuera. No, nos mantendremos por el camino porque vamos a un lugar donde Dios nos está llevando. Te pagaremos todo el alimento y todo el agua que consumamos. O sea, el pueblo de Dios incluso acepta participar de la forma de economía y de mercado de la época. Puede parecerle injusta, puede parecerle lo que fuera, pero está siguiendo un trayecto que Dios le ha trazado y en medio de este trayecto su actitud frente a los pueblos que están alrededor y frente a la forma de funcionar es una actitud pacífica y es una actitud justa, ¿no? Estos pueblos viven de lo que siembran, por lo tanto, si es que como algo de acá, te lo pago, para que no les falte tampoco a ustedes. Si tomo el agua, esto se la pagamos, para que no les falte tampoco a ustedes de este pozo en el que habremos de sacarla. Solamente déjanos pasar tal como nos lo permitieron los que estaban al otro lado, ¿no? Los descendientes de Esaú, etc. Nosotros solo necesitamos cruzar el Jordán. El lenguaje bélico, el lenguaje de guerra, se ha instalado desde bien temprano en la fe cristiana y a veces uno tendría que preguntarse si vale la pena mantenerlo o no. Como cosa histórica tal vez valga la pena. Los más antiguos acá recordarán esos himnos, ¿no? Firmes y adelantes, huestes de la fe sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ya a uno desde niño le forman en la cabeza que estamos en guerra contra todo el mundo, ¿no? Recordaremos ese otro himno, a combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy salimos del templo con ganas de cruzarnos con algún pagano a ver si le damos un coscacho o algo así, porque estamos en guerra contra todo el mundo. Son himnos que tienen un sentido bonito, sin embargo, a la luz de lo que uno ve por todos lados, uno debiera preguntarse si es tan adecuado que nos metan en la cabeza que estamos en guerra permanentemente, que todos son nuestros enemigos. Los más antiguos en la iglesia se habrán dado cuenta lo difícil que es recuperar a los familiares que no son creyentes cuando nos hemos portado con ellos como si estuviéramos en guerra. Lo difícil que es restaurar las relaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas o esposos, con nuestros parientes,
cuando nos hemos portado con ellos como si estuviéramos en guerra siempre. Lo difícil que es restaurar relaciones con una nuera, con un yerno, con nuestros nietos o con los vecinos, los compañeros de trabajo, con los compañeros del colegio, de la universidad, cuando hemos vivido como si estamos en guerra permanentemente con todas las personas. No, la actitud correcta en este trayecto es la de vivir en paz, actuar en justicia, no ser prepotente. El seguimiento en esta dirección en la que el Señor nos pone hacia la libertad busca la paz. Mire, no queremos invadir, no queremos pisotear, no tenemos un cartel que diga soy cristiano, así es que me las quiero llevar todas gratis. Busca ser justo. Incluso participa dentro de las lógicas comerciales, políticas, de los pueblos en medio de los cuales participamos. Estos días he estado estudiando la primera epístola de Pedro. Es interesante cómo en esa epístola se menciona que estos cristianos tienen que vivir en medio de culturas paganas, funcionando en paz, buscando la paz con esos pueblos paganos. A veces los cristianos funcionamos como un poquito inadaptados en este peregrinaje. Nos acarreamos odios innecesarios de personas que bien podrían beneficiarse de la actitud pacífica y justa, correcta, que nosotros podríamos tener, ¿no? Hay una expresión que dice, lo cortés no quita lo valiente. Que a veces pensamos que para ser valiente hay que ser grosero o hay que ser prepotente y andar arrastrando el poncho, como se decía en el sur, no sé si se dice acá en Santiago, permanentemente. A ver si alguien lo pisa y armamos una pelea en nombre de la religión, ¿no? Una guerra santa. Lo cortés no quita lo valiente. El creyente que puede ser bien educado con sus vecinos, con sus amigos, que puede ser amable, que puede ser justo, que puede ser correcto, probablemente va a poder decir que Cristo los ama y le van a creer más que a ese otro que está en guerra con todo el mundo. Lo segundo que surge del contenido de este texto, ya sabemos que las categorías son terribles, pero el contenido es que el seguimiento o en el seguimiento de la voluntad de Dios, frecuentemente descubrimos que Dios tiene agenda propia. Lo voy a explicar. En este seguimiento, mientras vamos peregrinando en este mundo y hacia la libertad que el Señor nos da, de repente en la vida descubrimos que Dios tiene una agenda propia. O sea, no nos ha dicho todo. Dios no nos ha pedido permiso para hacer cosas que Él quiere hacer mientras vamos marchando. Miren los versículos 30 y 31 en el relato del Deuteronomio. Sihón, rey de Hesbón, a pesar de todo este anuncio de Moisés, de que no queremos invadir, no queremos pasar por acá, no queremos comer gratis, a pesar de todo, dice que el rey de Hesbón se negó a dejarnos pasar por allí. Y miren lo que dice el escritor. Porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro, como lo es hasta hoy. Hasta hoy es la época en que se está escribiendo el texto, que es harto tiempo después. Eso no lo descubre al comienzo. Solo la escritura futura de este libro es la que mira para atrás y dice, mira, Dios tenía un plan secreto acá. Al comienzo parecía que Sihón nomás se oponía, pero ahora que lo miro desde el futuro me doy cuenta que Dios había endurecido su corazón. No sé, los que han leído el Éxodo, esta es la misma expresión que se usa sobre el faraón. Dios había endurecido al faraón. Pero eso no se lo comunica a Moisés. Eso se deduce y se analiza tiempo después, desde el futuro del relato.
Cuando el narrador cuenta esta historia, mirando hacia el pasado, descubre que Dios tenía una agenda propia con Sihón. Dios había endurecido su corazón. Ahora, esto que se dice de Sihón, no se dice de todas las personas a las que le va mal en la vida porque se han opuesto a nosotros los cristianos. No, a uno le dan ganas de decir, mira, le fue mal porque me trató mal. Po. Mira, este me dijo tal cosa en el pasado, mira cómo le fue. No, no es así. Dios tiene agenda propia, pero es la agenda de Dios, no es la nuestra. No se puede decir que a todos los que nos ofendan les va a ir como a Sihón, que Dios lo va a hacer súbditos nuestros o algo por el estilo. No funciona así la lógica del texto. Es un relato que mira hacia el pasado para contar lo que le pasa a una persona. Y lo que descubre es que lo real no era solo lo que estaba en la superficie, sino que Dios tenía algo adicional guardado que no era parte de la estrategia de Moisés, que no era parte de la capacitación de los hombres de guerra de Israel. Era Dios que había endurecido el corazón de Sihón porque tenía, en paralelo a los planes que tenía con Israel, tenía planes con Sihón. Lo que dice ese texto realmente es que Dios tiene tratos con las personas a nuestro alrededor y no nos pide permiso para eso. Puede que algún día nos enteremos de que Dios estaba haciendo algo con ese vecino que era incómodo, con ese pariente que hostilizaba. Puede ser que algún día nos enteremos y puede ser que nunca nos enteremos. Pero Dios trata con las personas sin pedirnos permiso. No somos nosotros los que estamos sobre Dios. Es Dios el que está por sobre nosotros. En el tramo difícil del camino no debiéramos aspirar a tener el control de todo lo que ocurre, mucho menos en el tramo muy difícil del camino. Lo que nos queda es confiar en el que sí tiene el control de todo y que está haciendo una obra fundada en su propia voluntad, también en aquellas personas a nuestro alrededor, pero eso es un trato que Él tiene con otros, no es un trato que tenga con nosotros. El de nosotros es esto de seguirle por esta senda, camino hacia la libertad a la que nos está llevando. Así que hay que recordar esto. Frecuentemente Dios tiene agenda propia, pero es la agenda de Dios, no es la nuestra, ¿no? Por muchas ganas que uno tenga de decir, Señor, cóbraselas a este, no, eso, nuestra actitud es la de la paz, nuestra actitud es la de la justicia. Dios sabrá con qué amor, y siempre va a ser con amor, trate a estas personas que nos rodean y con las que nos vamos encontrando en el camino. En tercer lugar, en el seguimiento de la voluntad de Dios, las guerras y las victorias son siempre de Dios. Eso es súper importante. Este segmento del texto es ese segmento de los más difíciles que hay acá y que ocasionó esa introducción que hice al comienzo sobre método interpretativo. Sihón finalmente va a encontrarse con Israel, con el pueblo de Dios, para oponerse y para combatir con ellos. Pero el Señor nuestro Dios nos lo entregó, dice Moisés contando la historia, y lo derrotamos, junto con sus hijos y todo su ejército. En aquella ocasión conquistamos sus ciudades, las destruimos por completo, matamos a varones, mujeres, niños, nadie quedó con vida. Ya dijimos que estas son las categorías propias de la época con que se narra las victorias. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, hasta Galaad. No hubo ciudad que nos ofreciera resistencia.
El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Conforme a la orden del Señor, no nos acercamos al territorio amonita. El narrador describe esas guerras de forma terrible, pero el núcleo de eso es uno solo. Las victorias que tuvimos contra este rey son las victorias de Dios. Miren ustedes qué interesante, verso 31. El Señor dijo, voy a entregarles a Sihón. Verso 33, el Señor nos lo entregó. Verso 36, el Señor nos entregó las ciudades. Cuando mira hacia atrás, narrando el pasado con las categorías propias de la época, hay algo que está como hilo rojo, que aunque tú le saques todas las categorías de la época, esto queda como núcleo. El reconocimiento de que la victoria la dio el Señor. Se origina en el Señor, se ejecuta en el Señor y se festeja en el Señor. En el tramo muy difícil del camino no se transita con fuerzas propias. El tramo muy difícil del camino no se pasa con fuerzas propias. Frecuentemente esto los descubrimos. Cuanto más débiles somos en el tramo muy difícil del camino. Es el momento cuando uno dice, si el Señor no nos hubiera rescatado, habríamos naufragado como personas, como familias, como iglesia, como países. Es así, es exactamente lo que le pasa al narrador de esta historia. Cuando mira para atrás, ya la semana pasada se nos describía la talla de estos oponentes, son adversarios formidables. Ahora sigue mirando hacia atrás para decir que el Señor les dio finalmente las victorias. Terminamos con un par de ideas. Nosotros seguimos marchando en tránsito hacia ser ese pueblo que Dios quiere que seamos. Uno que camina en libertad, siguiendo el proyecto de Dios, en medio de un largo peregrinaje. No sé si estos son nuestros 40 años en el desierto, o si, como decía Hebreos, ya estamos en el reposo del Señor. Lo cierto es que marchamos, transitamos, caminamos, vivimos en un permanente seguimiento de Jesús. Este es el plan de Dios en el cual estamos insertos hoy día todas nosotros, caminando hacia la libertad y en la libertad del Señor. Vamos en paz, procurando la paz, procurando la justicia. Eso, la justicia no es lo mismo que lo legal, ustedes lo saben muy bien, pero vamos en justicia, plenamente insertos en la sociedad. Los cristianos no deben ser buscapleitos. Los cristianos no deben ser gente provocadora que va por la vida provocando a quienes no son creyentes, intentando que todo el mundo se haga de nuestra religión como si fuéramos una ideología que quiere convencer al resto de ser una mejor ideología. Vamos en paz transitando, vamos en justicia, vamos dando lo justo, tomando lo justo, entregando lo justo, viviendo en paz. Porque Dios tiene planes propios para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Con nuestra vida vamos anunciando que esta forma de vivir es una forma de libertad, que otorga Jesucristo a todo aquel y aquella que quiera acercarse a Él, como una invitación, pero no como un sometimiento, no como una conquista, no como un pisoteo, sino como una luz que atrae por lo atractivo que es la vida del hombre y de la mujer que está en Jesucristo. Si la voluntad de Dios nos pone en situación de hostilidad, Él sabrá darnos la victoria. Pero
Son sus guerras, no las nuestras. No estamos en una guerra santa. Son sus victorias y no las nuestras. No son fruto de nuestras estrategias, no son fruto de nuestra fuerza. La Biblia, cada vez que mira hacia el pasado, y lo vamos a ver frecuentemente en Deuteronomio, enfatiza que los enemigos son formidables y que de no ser por Dios ninguna victoria hubiera sido posible. ¿Para qué cuentan esas cosas? ¿Por qué usan esas categorías? Para mostrar que las victorias, los éxitos, los triunfos son siempre del Señor y las guerras son del Señor. Y Él tiene tratos con las personas que no son los mismos que querríamos humanamente tener nosotros. Nosotros, en cambio, no vivimos con odios, no vivimos con enemigos, los parientes que no son creyentes, los vecinos que no son creyentes, la sociedad que no es creyente, la política que mete la pata por un lado y mete la pata por otro lado, organizando y creando caminos de mayor injusticia, a veces cada vez peor. No son enemigos. Nosotros no los odiamos, ni estamos para promover el odio respecto de personas que opinan diferente a nosotros. Vamos transitando en paz, en comunión. Nosotros solo vamos siguiendo a Dios. Pero si bien es cierto, no son nuestras guerras, sí son nuestras bendiciones. Cuando termina la historia, Moisés reconoce que finalmente el resultado de todas estas cuestiones son bendiciones para el pueblo, que sigue marchando, que no se detiene y que todos los días está un pasito más cerca de aquel lugar hacia donde va transitando. Deuteronomio, por lo menos en los primeros capítulos, terminará siendo un lindo espacio, un lindo libro para reflexionar en cómo vamos caminando, cómo vamos marchando, revisando si acaso estamos detenidos, si nos entretuvimos peleando una guerra que no era la que Dios quería, si nos entretuvimos con un pleito que no era la voluntad del Señor, y cómo debemos retomar el camino para seguir avanzando en la dirección del Señor. Vamos a disfrutar las bendiciones que el Señor nos da. Él nos sacó de nuestro Egipto, hermanos y hermanas. Él nos va llevando por nuestro desierto. Él nos va dando sus victorias. Él nos va dando su reposo. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de abrir la Biblia y entresacar esas páginas preciosas, Señor, luz para nuestros tiempos. También hoy peregrinamos, también hoy avanzamos, también hoy hay gigantes y también hoy asumimos conductas inadecuadas. Señor, queremos recordar que acá somos tus siervos y tus siervas, somos tu pueblo. Tú nos llevas por un lugar que tú trazaste, por un camino que tú escogiste, hacia un lugar que tú planificaste. Señor, queremos concentrarnos en esa meta, oír tu voz mientras nos pastoreas, Señor. Trata tú con tu amor y misericordia con todo aquello que nos rodea, pero libras nuestros corazones, Señor, de odios, de pleitos, de esta belicosidad que parece que estuviera en el ambiente. Llénanos del Espíritu de Jesucristo y haznos avanzar en esta libertad a la cual nos has llamado. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.